Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ya es martes, estamos aquí de nuevo. Me he caído y pues en vez de levantarme ya he pensado, digo, pues vamos a poner la cámara para que me enfoque aquí y yo lo que tenga que contaros os lo cuento desde aquí. Quiero que hoy hagamos un room tour, que es una cosa también muy habitual en YouTube, pero en este caso pues no va a ser un room tour, va a ser un estudio tour. Os voy a explicar las diferentes cositas que tenéis que tener en cuenta a la hora de montar vuestro propio estudio fotográfico, si es que os pica la curiosidad o queréis montar uno. No nos vamos a centrar en cosas a nivel profesional o a nivel alta gama. Simplemente queréis montaros un espacio para empezar a hacer vuestras fotillos, para empezar a utilizar pues lo que se suele utilizar en un estudio, y luego ya pues si queréis dar el siguiente paso, pues os iré comentando algunas cositas que tenéis que tener en cuenta. ¿Empezamos? Venga, vamos a ver si me puedo levantar. ¡Ay! ¡Ay, qué pereza! ¡Ay, Dios mío! Yo estoy en martes y todavía estoy de lunes, ¿eh? ¡Ay! Por favor, por favor. Bueno, lo primero es obvio y de sentido común. El espacio. ¿Dónde vais a hacer vuestras fotos? Cualquier sitio donde podáis tener un control del espacio del que disponéis y de la luz que entra, va a ser un sitio donde vais a poder trabajar bajo las mismas condiciones que un estudio profesional. Así que no nos volvamos locos con esto. Buscad un espacio que sea sobre todo diáfano y que tenga unas dimensiones aproximadas mínimo, en mi opinión, de 4 metros por 5 metros de largo o 6. Sería más o menos ese el espacio mínimo en mi opinión. Aproximadamente unos 20-25 metros cuadrados, eso sí, diáfanos. Ahora os contaré un poquito cómo lo tengo organizado. Como veis, esta pared es de ladrillo, pero no tiene por qué ser toda de ladrillo. ¿Me acompañáis? Venís por aquí. Aquí hay una pared blanca. Ahí hay flashes, aquí hay cosas. Pero bueno, con que tengáis una pared blanca, suficiente. ¿Que no? Pues tendréis que tirar de fondos. Y aquí también podéis utilizar fondos. ¡Ay! Podéis utilizar un portafondos que van colgados al techo, o podéis utilizar un portafondos portátil. No hay problema. Básicamente son dos pies de flash que se enganchan y tienen una barra. Entonces con eso ya colgáis el fondo y lo deslizáis. Los fondos que yo utilizo son de papel. Hay varios materiales en los cuales se fabrican fondos y podéis comprar fondos de papel o de vinilo, o incluso hacer vuestro propio ciclorama de obra con una tarima, la pintáis de blanco, hacéis un poco la curva para que haga el sinfín. Y bueno, pues oye, si sois manitas y sois apañados con estas cosas y el espacio os da para eso, fantástico, fenomenal. En mi caso eso no ocurría, ya que si yo ponía el ciclorama me cargaba esto de aquí y no quiero cargarme la pared de ladrillo. Entonces bueno, pues tenía que elegir entre papel o vinilo y me decanté por el papel porque no soy un auténtico entusiasta del vinilo. Me parece un fondo que es, pareciendo más resistente, es más delicado, se puede rasgar y se puede partir con la misma facilidad si entra alguien con zapatos de tacón o cosas de estas y le hace una raja, pues le hace una raja del mismo modo que se raja el papel, se puede rajar el vinilo y eso ya no tiene arreglo. También es cierto que se puede arrugar y recupera su forma, pero siempre pues te va a hacer variaciones. No es un material mate, con lo cual siempre va a darte un poco de evolución, un poco de semibrillo, que tampoco es una cosa que yo vea que es útil en estudio, al contrario, puede ser más un problema que otra cosa. Y aunque son lavables, es decir, cuando se pisa y se quedan las huellas se puede fregar, no se queda blanco del todo, con lo cual al final, pues a la larga se termina ensuciando igual y tiene el mismo mantenimiento, o en algunos casos incluso que volver a cambiarlo. Obviamente el papel se ensucia más. Obviamente hay que cortarlo, hay que darle la vuelta, hay que comprar más papel de lo que vas a estar comprando vinilo. Pero si sois más o menos cuidadosos, lo sabéis usar o sabéis limpiar el fondo en Photoshop, es un fondo que os puede durar bastante y además, pues bueno, no es tan caro. Un rollo
puede costaros aproximadamente 75 euros, pero es un rollo de papel de 2,70 metros de ancho por 11 metros de largo. Y no solo tenéis que cortarlo cuando se ensucia, también podéis darle la vuelta y utilizar la parte de atrás del papel, porque es exactamente igual de mate y os va a dar el mismo resultado, con lo cual podéis duplicar la capacidad efectiva o el uso que le dais al fondo, con lo cual a la larga yo creo que es más rentable. Es una cuestión personal, pero bueno, pues a mí los fondos de vinilo no han conseguido convencerme. ¿Qué le vamos a hacer? También, si queréis, podéis hacer alguna cosita como por ejemplo decorar las paredes. Voy a quitar esto de aquí. Esto es una pared blanca que en algún momento pues hemos puesto con alguna tela de algún color. También se puede pintar, se puede poner papel pintado, podéis poner tarima, por ejemplo, pues una tarima blanca o una madera más oscura de la del suelo, y podéis a lo mejor hacer una pared simulando madera, que puede ser una solución bastante chula para crear algún ambiente concreto. Y bueno, pues ahí tenéis ya una solución a que no todas las fotos parezcan de fondo. Con que tengáis estas 4 paredes blancas lisas, perfecto. Lo ideal sería pintarlas de gris medio 18%, para evitar rebotes de los flashes, etc. Pero si tenéis un espacio limpio y diáfano, pues bueno, podéis utilizar las paredes como fondo, y si son grises a lo mejor pues no dan tanto juego, o a lo mejor sí, esto ya es cuestión vuestra. El gris medio funciona bien, es el correcto. Yo las tengo blancas porque prefiero utilizarlas y prefiero que sean blancas, pero bueno, pues en vuestras manos también está esa decisión. En el caso de que tengáis ventanas, casi me mato, en el caso de que tengáis ventanas, podéis taparlas o cortarlas con persianas o con alguna tela negra, etc. En el caso de que os entre luz natural por aquí, podéis utilizarlo incluso como comodín. Abrís, tenéis luz natural y en ese momento podéis hacer fotos con una luz natural y un ambiente muy bonito, que sea el que vaya a entrar, la luz entra, rebota por todas las paredes y da una luz pues muchísimo más suave. En mi caso tampoco entra mucha luz, con lo cual lo tengo tapado siempre y no me preocupo. Siguiente punto a tener en cuenta, los flashes. La mayoría de las veces vais a poder comprar kits donde viene el flash con los pies, con incluso alguna ventanita o algún paraguas, y ya pues viene todo, incluso muchas veces hasta los disparadores, para poder tener ya directamente todo lo necesario para poder empezar a hacer fotos y a poder iluminar con flash. Iluminar con luz continua es totalmente un error, en mi opinión. Estamos gastando un mogollón de energía, estamos generando muchísimo calor y no estamos teniendo la potencia para trabajar cómodamente con nuestra cámara. Cómodamente me refiero a tener un ISO bajo, una velocidad de obturación alta, estas cosas que si no pues nos va a quedar la foto o sin calidad o sin definición, movida, etc. Entonces no merece la pena. Utilizamos flash y trabajamos muchísimo mejor. En cuanto a marcas, la luz es luz y los flashes son flashes. Sí es cierto que los flashes de gama más alta os van a dar muchísima más confianza, consistencia, durabilidad, etc. Pero bueno, con otras marcas vais a poder trabajar exactamente igual de bien y en algunos casos incluso mejor. Pero bueno, esto ya son cuestiones particulares de cada flash y de cómo os acostumbréis o de cómo os adaptéis al uso con vuestros flashes. En cuanto a las potencias, si tenéis un espacio pequeñito, como os he comentado, 25-30 metros cuadrados de zona útil de espacio, unos flashes de 200-300 vatios os van a funcionar. ¿Que queréis estar más cómodos o que tenéis un espacio un poquito más amplio? Yo os recomendaría que os metierais en potencias de flashes alrededor de entre 400, 500 o incluso 600 vatios. Ya con eso vais a tener más que de sobra. Más allá de eso, es matar moscas a cañonazos. Lo vais a tener que utilizar al mínimo y vais a tener que estar siempre con diafragmas muy cerrados. No es recomendable. Entonces, bueno, mi recomendación para un estudio normal, unos tamaños más o menos tirando a pequeños, sería esa, entre 300 y 500 vatios vais a poder trabajar súper bien. Flashes más pequeños de esos vais a tener que ponerlos siempre al máximo, tardan más en reciclar y al trabajar a máxima potencia siempre pues sufren más y es más posible o más fácil que se estropeen o que se rompan o que estallen directamente. Entonces, bueno, con 300-500 vatios de potencia siempre vais a poder trabajar con los flashes
a una potencia que no va a ser la máxima, con lo cual van a trabajar cómodos, vais a poder tener potencia suficiente para trabajar al mínimo ISO posible y vais a tener siempre la misma consistencia y la mejor calidad. Como os digo, normalmente podéis comprar kits en cualquier tienda y suelen venir un par de cabezas o 3 cabezas de flash junto con los pies, el paraguas o una ventanita o 2, etcétera, este tipo de cosas. Si queréis añadir más flashes, perfecto. Mínimo yo diría que 2 flashes. A partir de ahí, pues todos los que os quepan o todos los que os podéis permitir, porque siempre, pues, cuanto más luces tengáis, más posibilidades creativas vais a tener. Pero vamos, de 2-4 flashes ya vais a tener de sobra. Y en cuanto a modificadores, ya sí que nos metemos en historias. Estos son la ventanita de 60 x 90, la que suele, a ver, algo así, más o menos para que os hagáis una idea del tamaño. Suelen ser de 60 x 90. Esto es perfecto para retratos, incluso para cuerpo entero. Yo siempre voy a recomendaros que tengáis por lo menos un modificador lo más grande posible, a ser posible una ventana octogonal de 120, 140 o 170 centímetros, lo que os quepa en el estudio. Aparte de eso, pues bueno, un par de ventanitas de estas, alguna ventana que pueda ser de contra, que suelen ser más estrechas, y paraguas porque esos os van a servir tanto para salir a la calle como para utilizarlos aquí, etcétera. O sea, son muy, pues, como los comodines del estudio. Más modificadores, el Beauty Dish os va a dar una luz muy particular para retratos. El Snoot os va a permitir hacer una luz muy concentrada y muy puntual en un sitio exacto donde vosotros queráis, os va a dar mucho control de la luz. Los geles de colores os van a dar posibilidades creativas inmensas. Pero para empezar y hacer fotos, un flash con una ventanita de estas o incluso con un paraguas os va a funcionar de fenómenos. Veníos conmigo. En el caso de que tengáis espacio, va a venir de puta madre que tengáis, bueno, perdón, ¿se puede decir de puta madre? Sí. Bueno, no estamos en horario infantil, vamos a suponerlo. Va a venir genial que tengáis un espacio dedicado. Un cambiador, un camerino va a venir fenomenal para que la gente pueda maquillarse, para que pueda prepararse, para que pueda incluso cambiarse. Si es una zona que puede estar un poquito aislada de la zona de plató, muchísimo mejor, porque así va a tener pues esa privacidad para poder cambiarse tranquilamente de ropa. Si añadimos también un poquito de atrecho, pues vamos a tener aquí cositas de vestuario que en algún momento pues podéis utilizar habitualmente, y eso pues también es un punto a favor. Tengo unos leggings, tengo una camiseta de tirantes, tengo también por aquí una... Uy, esta camisa es mía. Luego ya dependiendo de lo que os ocurre, pues alguna blusita, algún vestido, alguna cosa, un kimono. Esto no es para mí. En fin, cositas varias que podéis tener pues para vuestras sesiones y para vuestras ideas. Tampoco es algo que sea muy fundamental, pero sí que es cierto que, bueno, pues le puede dar un puntito para que no tenga que ser la ropa que traiga la persona la única que usemos. Otra de las cosas que se suelen utilizar no son tan estrictamente fotográficas, como por ejemplo la cinta de pintor para pegar los fondos al suelo, para enganchar alguna cosa o para simplemente unir una rótula que no se termina de encajar, etcétera. Y estos que son las pinzas, son unas pinzas bastante duras, con lo que podéis enganchar cualquier cosa, apretarla. Esta en concreto me proporciona una espiga, con lo cual puedo enganchar aquí pues una unidad de flash, un flash de mano o cualquier otra cosa que tenga pues este enganche, esta espiga, que por otro lado pues es universal. Entonces este tipo de cosas son bastante útiles y las utilizamos muchísimo más de lo que creéis. En cuanto os metéis en un estudio vais a ver cómo os hacéis súper amigo de esto y sobre todo de la cinta. También va a ser muy útil que tengáis cosas como estas, planchas de poliestireno expandido, poliespán, corchopán, como queráis llamarlo. Las suelen vender en tiendas de materiales de construcción. Suelen vender la plancha tal cual así, de 2 metros por 1 metro. Y si tenéis pintura plástica, o la podéis comprar en el mismo sitio, pintáis un trozo de negro y el otro se queda de blanco. Lo podéis utilizar para hacer reflectores, para hacer banderas, para cortar la luz, para redirigirla, en fin. Por lo menos un par de ellos os van a ser súper útiles y caben en cualquier lado, o sea que no hay problema con eso. También puede ser muy útil que tengáis cosas como una jirafa para poder
colgar los flashes en una posición que no sea la vertical y bueno, pues utilizarlo de forma más cómoda para hacer luces cenitales, etcétera. No tengo jirafa, así que no os puedo enseñar cómo queda, pero bueno, creedme que son útiles. Y luego ya pues cualquier elemento de atrecho. Yo por ejemplo utilizo esta banquetita de aquí y este sofá que se hace cama y la verdad es que bueno, pues me sirve, ya lo habéis visto muchas veces, para hacer ambientes, pues una cama, un sofá o cualquier otra cosa. Si además añadimos telas, pues nos puede quedar un ambiente mucho más diferente y quién sabe, incluso mucho más sexy. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya resultado de vuestro interés. Yo me voy a quedar aquí un ratito con mi atrecho. Y nada, si os ha parecido interesante darle al like, que está por ahí, suscribiros y os espero la semana que viene. Hasta otra. Por cierto, cosita, voy a hacer pronto el segundo preguntas y respuestas. Si tenéis alguna duda, el hashtag GarciResponde en Twitter o comentadme por aquí en el vídeo en YouTube, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego! Oh.